Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Tenía ganas de hablar de lo que sería esta cuestión, bueno, que se denomina de distintas formas. En Estados Unidos tenemos el término woke. Término no me gusta mucho, pero se usa bastante. Y bueno, se usa no solo en Estados Unidos, se ve en Norteamérica en general. México más o menos, ya más abajo, ya si vamos a Latinoamérica. El término equivalente sería algo así como progresismo. Después en otros lados del mundo tendrá sus distintos nombres, pero es un fenómeno similar, no igual. Primero que todo podemos ir a la historia de qué es woke. Literalmente woke sería el pasado del verbo wake, que significa despertar. Actualmente se usa en toda la sociedad norteamericana, pero originalmente había surgido como término separado en la comunidad negra y quería decir estar despierto, estar alerta a la injusticia racial. Este término fue creado por William Melvin Kelly, o por lo menos mucha gente piensa que él creó el término woke. En 1962 creó un ensayo en el New York Times que se titulaba If you are woke, you dig it. Si estás despierto, lo entiendes. El término resurgió hace poco con el movimiento de Black Lives Matter. Y bueno, que este movimiento rechazaba la brutalidad policial. Pero poco a poco se fue extendiendo el uso del término, más allá de la comunidad afroestadounidense, lo dije mal, más allá de la comunidad negra estadounidense, básicamente, al punto tal que en 2017 ya fue agregado al diccionario Oxford, que lo definía como estar consciente en temas sociales, políticos y en especial el racismo. Ya el mismo diccionario nos muestra lo contenciosa que es esta palabra, este término, ya que también agrega que esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas, o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada. Entonces tenemos que es un término que depende desde el punto de vista que uno lo vea, puede ser algo o muy positivo o muy negativo. Para los críticos, el principal problema sería que el woke, las personas woke, todo este movimiento, es llevar la corrección política al extremo, al punto tal de atentar contra la libertad individual y en el caso de Estados Unidos los valores tradicionales americanos. Entonces tenemos por un lado que los demócratas terminaron aceptando el término woke como algo bueno, mientras que los republicanos muchas veces, la mayoría de las veces lo ven como algo malo. ¿Qué es el woke si lo vamos a analizar socialmente, ideológicamente, más allá de estas cuestiones políticas, ya que fue captado por las cuestiones políticas como lo son muchas cosas más? Movimientos sociales, movimientos culturales y demás son captados por la política para beneficiar justamente distintos partidos políticos, bueno, y para que puedan ganar elecciones y asegurar electorados. Cuestiones así también son tomadas por las empresas, ¿no? Bueno, el tema de las empresas es interesante porque inclusive se habla de capitalismo woke y tenemos el caso conocido de Gillette, que fue, bueno, en 2019 hizo una publicidad en el cual, la publicidad se llamaba Lo mejor que pueden ser los hombres, que se criticaba distintos comportamientos masculinos considerados como tóxicos. Para muchos fue una buena propaganda, para otros fue justamente una muestra del capitalismo woke, cómo las empresas utilizan esto o promocionan esto en su propio beneficio. Y lo interesante es que a su vez creó un meme en la derecha bajo la frase Get woke, go broke, que sería algo así como hacete woke, entonces vas a la quiebra. Si las empresas adoptaran, según esta visión de la derecha, si las empresas adoptan este mensaje woke, la gente se enoja, no compra sus productos, por lo tanto fracasa. Por eso así, es lo que está pasando. Esto, tenemos que el wokeísmo nace desde los afroamericanos y poco a poco es tomado por una sociedad que está tomando conciencia y que bueno, quiere reparar las injusticias del pasado, como bueno, dirían la gente que apoya esto, el progresismo en el caso latinoamericano, o más bien es la corrección política llevada al extremo, como diría la derecha, o también tenemos distintos análisis de la nueva derecha, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en otras partes del mundo, que tienen un análisis más complejo de lo que significa el progresismo o el woke, y que más bien señala movimientos intelectuales. Muchas veces se habla de lo que sería la escuela de Frankfurt y
la teoría crítica, nacida en Alemania, de intelectuales que después fueron a Estados Unidos, y que de ahí poco a poco se habría difundido en las universidades, y de ahí poco a poco se habría filtrado a los medios de comunicación y el entretenimiento y a las empresas, y poco a poco estuviera tomado, ¿no?, toda la cultura general, al punto tal donde estamos ahora, como una especie de virus, una especie de virus mental creado por intelectuales antioccidentales. Esa sería la visión de la nueva derecha. Algo así, lo estoy simplificando mucho, pero no tanto, porque esa sería la visión general de la nueva derecha acerca del progresismo, acerca del woke. Algo interesante es que desde esa visión se señala también a lo que serían las empresas y cómo estas tendrían un rol muy importante, el tema del woke, cómo fue adoptado como discurso. A veces se ponen memes donde vemos marchas del orgullo gay promocionadas por bancos o cuestiones así. Es visto como un ariete en contra de la clase trabajadora, esta ideología para destruir lo que queda de la sociedad tradicional, de las familias, destruirlo y hacerlo parte de esta modernidad líquida. Algo así sería. Distintos análisis igual, ¿eh? Yo creo que muchos le ponen demasiado énfasis a la escuela de Frankfurt. ¿Es esto verdad? ¿Cuál de los análisis es más cercano a la realidad? Yo creo que todos estos tres análisis que dije, el análisis propio de los progresistas, el análisis de los antiprogresistas de derecha tradicional o el análisis de los antiprogresistas de la nueva derecha, tienen algunos puntos válidos, pero en general erran, creo yo. Probablemente el que esté más cercano a la realidad sea de los propios progresistas, en un sentido que es que lo ven todo este movimiento como una reacción más que como una causa. En este caso tengo que estar de acuerdo, porque creo que el progresismo no es la causa de la destrucción de la familia, la causa de que se pierdan las tradiciones, la causa de... No, me parece que eso está totalmente equivocado, sino que más bien lo correcto es verlo como lo contrario, como la consecuencia de que eso ya haya sucedido. Me parece claro, al ver la historia, que el primero vino la destrucción de eso, con el avance propio del capitalismo, de la urbanización, de la modernidad, que no era una modernidad que tenga elementos que hoy reconoceríamos como de izquierda, para nada, era una modernidad netamente occidental, cristiana, europea, que fue avanzando y fue destruyendo lo que era la sociedad tradicional europea, o en el caso estadounidense, neoeuropea, porque no son nativos de Europa, en el sentido así como los europeos de Europa. Entonces vemos frente a esta destrucción, para que se dé todo el avance de la industria, de la técnica, y bueno, todo este tema, ¿no? Me parece, ya lo leo muchas veces, el avance del capitalismo y su victoria, ideológica, pero también real, social, es cuando empiezan a surgir estos colectivos que buscan atraer a la gente que quedó huérfana. Entonces esta gente que queda huérfana en este proceso se va acercando a distintas ideologías, a distintos movimientos que le dan refugio. Un gran refugio de esta gente fue, en principio del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, fue el nacionalismo, el fascismo, el nazismo, que le dio refugio, le dio sentido a todo el caos que traía el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Le dio refugio, las consecuencias todas las sabemos, porque fueron movimientos bastante extremos, y a su vez eso provocó que volviera con más fuerza aún el movimiento que esto quería evitar. Entonces tenemos que sigue avanzando, bueno, ya una vez que el liberalismo triunfa totalmente, luego de la derrota del fascismo y luego de la derrota del comunismo, entonces queda solo seguir con el proceso. No hay otra vuelta, no hay una alternativa, no hay nada. Simplemente seguir con el proceso y profundizarlo. Entonces tenemos que lo poco que parecía quedar, ya no solo era la comunidad que desaparecía, sino se llegó al punto que la familia nuclear en muchos lugares está prácticamente desaparecida, que había sido, por ejemplo, en Estados Unidos uno de los pilares sociales. Y se empezó a desaparecer de grandes zonas del país. La familia nuclear se fue haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces tenemos un montón de gente que nace en lo que algunos denominan hogares disfuncionales y que necesitan también cierto marco para poder existir como personas en una sociedad muy compleja. Y ahí entra el progresismo, el woke, como otro de estos refugios, como puede haber sido el fascismo, como pudieron haber sido inclusive el comunismo, o como puede ser
mucha gente se termina metiendo en la religión o en distintas cosas, es un refugio. Es una manera de sentirse bien, de darle un sentido y de interpretar la realidad. Primero viene la destrucción de la familia, primero viene la caída de la natalidad, primero viene la atomización de la sociedad y luego aparecen estos fenómenos como puede ser el progresismo. Así que el progresismo no es culpable de eso, simplemente son las personas que encuentran en el progresismo, en lo woke, una interpretación y encuentran un sentido, y a su vez también no hay que subestimar esta parte que es el resultado natural del aumento de lo que sería el individualismo. Entonces tenemos que, paradójicamente, esta corrección política extrema es más bien, bueno, si lo podemos ver como una cinta de Moebius, al llevar al extremo el liberalismo, se termina llegando a algo iliberal, que sería el progresismo más extremo, porque para proteger la gran diversidad que representan los individuos, con sus gustos particulares, cada individuo con su gusto particular, puede ser un gusto sexual, que previamente era visto como algo malo, pero hoy en día, al avanzar tanto el individualismo, ese individuo tiene la certeza de que es válido, entonces necesita ser aceptado. Pueden ser gustos culturales, pueden ser cualquier cosa, entonces es muy divertido, muy interesante ver a gente que está muy en contra del progresismo en muchos aspectos, excepto cuando le beneficia a él o a ella. Entonces puede estar muy en contra del movimiento LGBT. Hay gente que está muy en contra del movimiento LGBT, el progresismo no, qué mal, está destruyendo a la familia, quieren pervertir a la juventud. Pero esa misma persona tal vez es muy promiscua en su propia vida heterosexual. Entonces uno dice, bueno, vamos a extender esta protección de la familia, no solo en contra del LGBT, sino en contra de los hombres y mujeres promiscuos. Vamos a parar esto que también destruye la familia o evita que se formen familia. Esa persona, vamos a ver que de un momento al otro se convierte en un progresista, ya que le está tocando su propio interés individual, que no quiere que se lo toquen. Así que es un fenómeno interesante. Más efecto que causa, el progresismo es más un efecto de los cambios sociales que una causa, y se convierte también, de hecho, en una expresión de la voluntad popular, si lo vemos, bueno, al pueblo como un conjunto de individuos con sus propios gustos, con sus propias visiones. Entonces, ¿quién defiende mejor a esta masa de átomos con sus propios gustos? Evidentemente el progresismo, que defiende esa pluralidad al punto tal de que no se puede criticar a sus miembros. Hasta ese punto se defiende la individualidad para que cada cual pueda hacer lo que quiera, lo máximo que pueda. No importa cuán raro sea, no importa cuán contraintuitivo sea para el resto de las personas, simplemente tiene que haber un lugar para esos individuos. Entonces vemos esta destrucción de la familia, atomización y demás, y el surgimiento del progresismo, o Estados Unidos, el woke. Así que, desde mi punto de vista, humildemente, el análisis de derecha es simplemente muy malo. El análisis de la derecha alternativa también es malo, ya que más bien, y tiene muchos ecos, lo quería señalar también, el análisis de la derecha alternativa con respecto y de la nueva derecha con respecto al progresismo, con las distintas teorías del nacionalsocialismo, el Tercer Reich, ¿no? Al buscar estos culpables de la escuela de Frankfurt y ver cómo en realidad grupos de izquierda y de derecha estarían trabajando juntos, conspirando contra la sociedad. Ese es prácticamente lo mismo que pensaban los nazis, prácticamente lo mismo, nada más que en este caso se baja el tono con respecto a si serían judíos o no, pero después la lógica es la misma y no tiene sentido. La verdad, hay que señalar, alguien se los tiene que decir, no tiene sentido lo que están diciendo. Aunque el punto que sí les doy es que las empresas sí tomaron esto, las grandes corporaciones sí tomaron esto, y que me parece bastante evidente que en muchos casos sí lo toman como ariete, y también lo toman porque les beneficia en lo que serían las relaciones públicas. En ese sentido sí lo toman. En ese sentido, más bien, no habría una colaboración entre la izquierda y la derecha, sino más bien que las empresas están robando ideas a los liberales y a algunos sectores de la izquierda
y las usan en su propio beneficio. Pero no hay un trabajo conjunto, conspirativo, para nada. Simplemente eso no pasa en la realidad. Pero bueno, yo creo que tomaron el discurso nacionalsocialista y lo adaptaron a la época. Sería más o menos así. Pero bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Ahora, les dejo la pregunta. Para ustedes, ¿en algún momento el progresismo dejará de ser una fuerza metapolítica importante como es ahora o no? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon. Pueden acceder a contenido exclusivo. Vamos a aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto. Saludos.